Bienvenidos al estudio diario de la Biblia y estamos ya en la lección número 9, una vida de alabanza. Y el día de hoy, miércoles 24 de agosto, nos toca repasar el título Un testimonio convincente. Y es así que vamos a ver el día de hoy el relato y la experiencia que tuvo Pablo y Silas. Así que en el libro de Hechos vemos que la alabanza tuvo un efecto asombroso sobre quienes la escucharon. Leamos entonces lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16 y versículo 16 en adelante. La palabra de Dios dice lo siguiente: y aconteció mientras, este es el relato que Pablo está contando, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza, de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, el carcelero, estamos hablando de él, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y el versículo 34 dijo: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios, a Dios. Hemos leído este relato bíblico y de la experiencia que pasó en este caso Pablo y Silas. Un momento sin duda alguna difícil. Y es así, apreciado amigo, ya que después de quitarle las ropas y golpearlos despiadadamente a Pablo y a Silas, los encarcelaron. No hubo nadie que les pusiera ungüento en la espalda magullada y gravemente lacerada y lastimada. Con gran dolor físico y con los pies en el cepo, fueron puestos en la oscuridad de la zona interna de la prisión. Pero mientras los demás prisioneros escuchaban, Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar. La Biblia dice que hubo un terremoto
Y después de que el carcelero descubrió que ni Pablo, ni Silas, ni ninguno de los prisioneros habían escapado, temblando se puso a los pies de Pablo y Silas. Apreciado amigo y amiga, la pregunta que este carcelero le hace a Pablo y a Silas es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta es una pregunta que recorre el mundo entero y muchas personas se hacen esta misma pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es asombroso pensar que nuestra alabanza pueda transformar el destino eterno de quienes nos rodean. Decíamos en la edición anterior cuán importante es cantar, alabar. Aún en los momentos malos, amigo, amiga, alaba, canta. Aun cuando las cosas estén negras, gris, oscuras, alaba. Tienes que cantar. Y siempre utilizamos la metáfora y la ilustración del canario, el pajarito o el lorito que vive en una jaula. El pajarito tiene alas para volar y su naturaleza es volar. Pero a veces muchos tienen en una pequeña jaula. Pero aún a pesar de que este pajarito vive en una pequeña jaula, él sigue cantando. Quizás está aprisionado por unas rejas, pero el pajarito sigue cantando. De igual manera tú, amigo y amiga, yo no sé cuál es la prisión que tú puedas estar viviendo. Yo no sé cuál es la prisión que te es difícil salir. Si Pablo y Silas se hubieran sentado en la oscuridad a murmurar y a quejarse, como suelen hacer algunos prisioneros, ¿crees que alguien se habría salvado esa noche? No, claro que no. No sabemos qué pasó con el carcelero y su familia posteriormente, pero ¿te imaginas leyendo las palabras que Pablo escribió más adelante desde otra prisión en Roma? ¿Te imaginas? Porque cuando Pablo escribió algunas cartas, lo escribió desde la cárcel. Por ejemplo, el libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 29 y 30. Tremendo Filipenses. Y lo que dice Pablo en este libro es muy hermoso. E imagínate ahora tú, el carcelero años después, recibiendo una carta y leyendo la carta que Pablo escribió, diciendo lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo está siendo claro y dice: a veces va a ser necesario padecer por el nombre de Cristo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Apreciado amigo, si hay alguien en la Biblia que sufrió tanto por amor a Cristo, fue Pablo. Pablo no merecía ir a la cárcel solo por predicar de Jesús. Sin embargo, fue a parar a la cárcel. Fue juzgado injustamente, fue maltratado injustamente. Sin embargo, Pablo nunca murmuró, nunca dijo: oh, me lamento de haber seguido a Cristo. No, Pablo sabía muy bien su propósito. Imaginemos ahora que la familia del carcelero y toda su familia leyeron esto y reflexionaron respecto del sufrimiento de Pablo. Les había producido gozo a ellos. Seguramente esto debió haberles despertado una canción en el corazón y un nuevo aliciente para permanecer fieles sin importar el costo. La experiencia de Pablo, amigo y amiga, ayuda a otros, incluso hasta el día de hoy. Hay gente, yo conozco hombres y mujeres que al leer la historia de Pablo se maravillan y dicen cómo un hombre que perseguía a los cristianos, que los mataba a cristianos, un día se encontró con Jesús y su vida cambió, dio un giro radical. Y muchas personas hoy siguen el ejemplo de Pablo. ¿En quién crees que podrías influir para creer en Dios mediante un cántico de alabanza que salga de tu corazón? Amigo y amiga, cuando estés en los momentos más difíciles, no te olvides de cantar y alabar a Dios. Y para agradecer,
ya sea en los buenos y en los malos momentos. Por eso hoy es un nuevo día, hoy está amaneciendo, hoy estamos despertando un nuevo día, y esto es una garantía de la bendición de Dios. El Señor te está regalando un nuevo día, una nueva página para que el día de hoy escribas en tu vida. ¿Y qué escribirás? No lo sé, solo tú sabes qué es lo que vas a escribir en esa hoja que el Señor te regala el día de hoy. Soy tu amigo Dan y te acompaño todos los días en el estudio de la Palabra de Dios y deseándote que tengas un día lleno de bendiciones y éxitos.